Buenos días para ustedes. Sí, sin lugar a dudas que el tema de los menores que están en conflicto de la ley ha sido un tema de debate constante, de polémica, sobre todo en los últimos meses en la provincia de Córdoba, y es un tema que seguramente hay que tratarlo en todos los sectores, tanto lo social, nosotros como sociedad, político, para ver qué hacer con las leyes, y judicial también, porque recordemos que los jueces aplican las leyes que están hasta el momento. Y en el medio de todo esto está un chico, por ejemplo, en este último caso que ustedes mencionaban, de 15 años, que fue detenido 18 veces. En esas 18 detenciones hay 18 víctimas de robos, de asaltos, de situaciones bastante conflictivas. Y necesitamos armar algo para que haya verdaderamente una respuesta. Vamos a hablar, como recién ustedes lo decían, con Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano. Muchas gracias por atendernos. Bueno, es un tema delicado, recién lo hablábamos, y es un tema que hay que empezar a tratarlo para ver qué solución le damos, sobre todo a la gente a los menores primero, y a la gente que también es víctima de los hechos delictivos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Efectivamente, creo que, mire, frente a los problemas hay dos posibilidades. O empezamos, y casi le diría que hablo como psicóloga y como ministra, de las dos cosas, pero una de las cuestiones que aprendí hace muchos años en el ejercicio de mi profesión es que lo que uno no puede hacer es empezar a deslindar responsabilidades. Entonces, claramente como ministra lo que me parece es que tenemos que encontrar una salida que le dé respuesta precisamente a lo que vos estás planteando, Juan, que es al conjunto social en primer lugar y en segundo lugar a los jóvenes que en el marco de una situación del delito necesitamos que se reintegren a la vida comunitaria y a la vida social. En ese sentido, escuchando todo lo que los jueces y las juezas refieren respecto de las limitaciones que tiene la legislación, más allá de mi opinión, porque he sido legisladora, si efectivamente es así o no es así, lo que hemos definido desde el Poder Ejecutivo es que vamos a enviar a la legislatura de la provincia de Córdoba una ley que establezca con absoluta claridad, para que tengan todas las garantías, cuál es el procedimiento penal juvenil, tanto para los jóvenes punibles como para los jóvenes no punibles, en donde estén todo el menú de alternativas e incluido las excepcionalidades. Cuando hablo de excepcionalidades estoy hablando de una minoría compleja, que es la que impacta fuertemente porque son delitos de extrema gravedad que existen, la realidad nos está diciendo que existen. Entonces lo que no podemos hacer es decir, hay dos cosas que no podemos decir. Una es que no se ha hecho nada y otra es que no se puede hacer nada. Las dos cosas son mentiras. Se han hecho cosas, han fracasado, no los equipos, han fracasado las medidas que se han ido tomando. Y por el otro lado, ¿qué más podemos hacer? Y es necesario establecer en una ley para que ninguna jueza se sienta atada. Todo en el marco de todas las convenciones internacionales de derechos humanos y demás, que las propias convenciones también fijan estas excepcionalidades. En este marco, bueno, se ha puesto en la mira a la CENAF en varias ocasiones. Hay una fiscal, la fiscal Gutiérrez, que ha denunciado irregularidades, que se investigue en la CENAF. ¿Cómo toman esto del gobierno? Mire, no tengo ninguna información yo al respecto, me he enterado esta mañana, no tengo una notificación oficial, pero además le digo una cuestión que va de suyo. Primero, yo también soy la primera, que creo que la CENAF como institucionalidad no funciona como debería funcionar. Si no, creo que esta mañana le decía a Petete por la radio, yo no sería ministra si yo creyera que la CENAF funciona bárbaro. ¿Está claro? Entonces, mi función como ministra es venir a resolver aquellas cosas que creo que funcionan mal. Y eso es en lo que estoy abocada. En segundo lugar, las juezas y la ciudadanía tienen todo el derecho de pedir todas las investigaciones, porque además yo misma, en muchos casos, he sido la ministra que ha iniciado investigaciones internas y además he sido una ministra que ha dispuesto sanciones a trabajadores mucho más duras de las que se venían imponiendo, inclusive con suspensiones de haberes, cuando he considerado que aún cuando la justicia todavía no se había expedido, era necesario tomar algunas medidas preventivas. Por lo tanto, no me preocupa, me parece bien, porque soy la primera que soy consciente de soy consciente de dos cosas, de lo que he hecho desde diciembre hasta ahora y de todo lo que falta hacer en esta carrera, como yo digo, que es de 400 metros, que terminará por lo menos dentro de 4 años o 3 años, o terminará antes, porque claramente los ministros siempre estamos sujetos a tener que irnos antes de la gestión.
Ministra, le va a preguntar desde el piso Néstor Gino y Petete Martínez. La ministra los escucha. Sí, hola Liliana, buen mediodía. Hola Liliana. Bueno, a Hola, ver... Petete, hola Gino, querido, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, está claro que esto no está funcionando bien, pero los jueces que tienen contacto con la CENAF describen al organismo como burocrático, falto de sentido común, falto de reflejos. Digo, con 1.350 empleados, ¿qué le falta a usted para funcionar debidamente, para que esto esté aceitado? Bueno, primero me parece buena la observación porque yo también hago críticas, recién lo acaba de decir, Petete esta mañana lo conversábamos, está claro que no es la CENAF que yo quisiera tener, no sé si tiene que ver con burocracia, tiene que ver con una institucionalidad que evidentemente tiene déficit y en eso estamos intentando corregirlo. Yo esta mañana le daba 2 datos, no me acuerdo si se los daba a usted, pero que los voy a dar. Desde que yo soy ministra, el programa central de la CENAF tenía, cuando asumí en diciembre, asignado presupuestariamente 1.400 millones de pesos. ¿Sí? Hay 3 programas, pero el central 1.400 millones. En lo que veo del año yo voy a haber ejecutado casi 4.300 millones. Es decir, que mientras yo soy ministra, aumenté 279% el presupuesto asignado a la CENAF. Bueno, el tema es que eso se gaste bien, ¿no? Es el profesional. El tema es que eso se invierte y se gaste bien, ¿no? Le quiero contar una cosa, por ejemplo, que se ha gastado y en qué se va gastando. Una, en poner a tono con obras a profundidad, porque usted me conoce, Petete y Gino también. Si hay algo que yo no soy, es de la pinturita y de la lavada de cara. Entonces, hemos reformulado de las 16 residencias que tiene el CENAF, 11. Entonces hemos hecho obras que no se hacían hace 1000 años. Inspección de cámaras sépticas, cámaras nuevas. Hemos renovado todo el mobiliario de las residencias donde alojamos a los jóvenes que no tienen cuidados parentales para que estén en mejores condiciones. Pero voy a ir a los profesionales. Hay una planta de profesionales y hay una planta de personal estable en la CENAF, que tiene 2 condiciones. Desde que yo soy ministra, el 96% de las personas que ingresaron a la CENAF, el 96% de las personas que ingresaron a la CENAF mientras yo soy ministra son profesionales. Claro, pero perdón, la interrumpo allí un segundo. Un segundo. Pero la historia, Liliana, no comenzó con usted en la CENAF. Es decir, ¿qué heredó? ¿Qué vio? Usted se subraya, desde que yo soy ministra, pero la vez pasada dimos aquí el dato oficial. De 1.350 personas, solo el 19% son profesionales. Es decir, que usted... Lo dice entre líneas, no se encontró con profesionales en la CENAF o había gente que no estaba capacitada, no quiero decir ñoqui, pero no estaba apta para la función. Voy a hacerle a esa segunda parte IVA. De lo que encontré, 2 o 3 decisiones. Una primera, desde que soy ministra, todo el mundo, sea cual sea la condición de contrato, planta permanente y demás, en mi gestión, marcan tarjeta, marcan digitalmente, hay un control de presentismo y demás. Segunda decisión, había gente que no tenía, por ejemplo, el secundario terminado y estaba en algún programa. Lamentablemente, y lo he dicho públicamente, han tenido que ser dados de baja, y lo he dado de baja con lo que implica para una ministra de Desarrollo Social dejar a alguien sin trabajo, pero también entendiendo que la CENAF no es una bolsa de trabajo. Y la tercera medida, aquel personal de planta que no está capacitado, hemos tomado medidas importantes, entre ellas, por ejemplo, que ya empezaba hace un mes atrás, o 2 meses, no recuerdo bien, capacitaciones de carácter obligatoria. Esto quiere decir, señor, si usted quiere seguir trabajando acá, se tiene que capacitar. Y si no se capacita, tendrá que buscarse otro lugar para ser trasladado porque no será la CENAF su lugar. Eso es con lo que me encontré y lo que estamos haciendo. Es decir, lo que me compete desde que soy ministra y cómo mejoro aquello que... No obstante, también le quiero decir que me encontré con muchos y muy buenos profesionales que hacen su trabajo y muy bien. Liliana, una interrupción. Y ya me alejo de la cuestión de ser comunicador para ponerme en simple ciudadano. Ayer, hablando con la jueza, nos decía que se negó a esta medida excepcional que le pide la CENAF de internarlo en el Complejo Esperanza porque este menor ya estuvo y no funcionó. Se fue, lo devolvieron.
estuvo en la residencia Baigorri, de la cual se fue, no le pueden poner custodia porque como es menor de edad, se trata de una residencia, no es punible, no es una cárcel. Y acá voy con la pregunta. Hoy tenemos un menor suelto, peligroso, que anda, por eso lo apodan el pistolero, armado, que ha baleado a gente en estos 18 procedimientos de los cuales ha sido detenido por la justicia, y da la sensación de que nos pasamos de relato en relato, de expediente en expediente, pero hay un menor que puede llegar a matar a una persona. ¿Qué hacemos ya, hoy, ahora? Bueno, lo que nosotros hicimos fue precisamente, yo no quiero hablar del caso puntual porque no corresponde que hable del caso puntual porque está bajo la órbita de la justicia, pero precisamente lo que se hizo fue pedir esta excepción en función de que entendíamos que había que hacer un trabajo a profundidad con determinadas características. La jueza ha entendido que no, nosotros respetamos esa decisión de la jueza y estamos instrumentando los mecanismos que tenemos en el marco de lo que la jueza nos indicó, cumpliendo lo que la jueza nos indicó. ¿Qué creo yo? Precisamente que la salida es la que le estoy planteando. No está en las normativas que le autoricen a la jueza a permitirnos tener a un joven que tiene una alta conflictividad en un espacio controlado, porque fíjese, es algo interesante esto, un dispositivo de resguardo por fuera del complejo Esperanza. Ahora, que nosotros tenemos hoy un dispositivo de resguardo por fuera del complejo Esperanza, le quiero decir, pero claramente si ese dispositivo no tiene determinadas medidas de seguridad, ¿está claro?, autorizadas por la ley, estamos en la misma. Entonces, no se pasa por si está dentro del complejo Esperanza o fuera del complejo Esperanza. Pasa por qué necesitamos que se autorice para que el joven, como usted dijo, no se levante y diga, no, me voy. Y el operador lo mire y le dice, no te podés ir. Y el chico lo mira y le dice, me voy igual. Pero no estoy hablando del caso puntual, sino de cualquier caso, porque las residencias son espacios abiertos. Entonces, lo que necesitamos es una legislación que le permita a los jueces, con total tranquilidad, decir, sí, señora Senaf, con todos los defectos que usted tiene y que yo reconozco, usted puede hacer esto. Y téngalo en el plazo, mire, yo era legisladora cuando se reformó, los plazos son centrales, en el plazo estipulado para tener la posibilidad de abordarlo, que tome conciencia del consumo problemático, del daño que le genera a la sociedad y del daño que se genera a sí mismo. Antes de despedir la ministra, la otra cuestión, un párrafo breve sobre el caso Aralí. La CENAF quedó muy mal parada porque había solicitado textualmente la revinculación de los hermanitos de Aralí en una familia que no podía tenerlo, que estaba enferma por la droga, por la violencia, y todos los vecinos decían lo mismo. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? ¿Alguien se puede dar el lujo de cometer un error cuando está exponiendo a una criatura a la muerte, a una violación, a la trata? Sobre el caso puntual, ¿qué le digo Jorge? Que apenas sucedió el 8, así como está judicializada una parte, y ayer pedí el informe respecto de cómo va marchando la investigación administrativa interna, son los mecanismos que nosotros tenemos para dilucidar cuál fue la acción de los profesionales. Por lo tanto, cometería yo una absoluta imprudencia si me expresara si se actuó bien o se actuó mal, porque la verdad que como ministra tengo muchas áreas bajo mi órbita, solamente como ministra he indicado que se lleve adelante la investigación administrativa y que se concluya, y esto me parece importante porque también, y creo que tiene razón la ciudadanía por ahí, es decir, empiezan investigaciones que nunca se terminan. Vuelvo a repetirlo aunque parezca reiterativo. Mientras yo sea ministra, las investigaciones administrativas se empiezan y se concluyen. Gracias, Liliana. ministra. Gracias, muy amable. Liliana. Muy amable. Gracias. Y gracias a Juan Pilavici.